contigo, Señor, porque tú eres el único para nuestra vida. Gracias, Señor. Ahí donde estás, declara: Señor, para mí eres solo tú, para mí es solo Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En Gálatas, Pablo dice: con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vamos a declarar esa palabra: Señor, Cristo, tú vives en nosotros, Jesús vive en mí. Así que Él es para mí, Señor. Eres tú para mí, Señor. Perfecto, eres quien se dio primero. Tú, constante, nunca dejarás de amarme. Tú, el premio, más de lo que yo merezco. El principio y fin de todo lo que anhelo, para mí es solo Cristo. Díselo en esta mañana: todo lo que necesito, para mí es solo Cristo. Mi amado prometido. Perfecto, eres quien se dio primero. Tú, constante, nunca dejarás de amarme. Tú, el premio, medita en esa palabra. Nuestra intimidad no terminará. Estaré contigo y nada más. Por la eternidad solo importará que a los ojos te podré mirar. Nuestra intimidad no terminará. Estaré contigo nada más. Para mí es solo Cristo. Gracias, Señor. Todo lo que necesito. Gracias, Señor. Para mí es solo Cristo. Repito en esta mañana: mi amado prometido. Gracias, Señor, porque para nosotros solo eres tú. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor, porque tú nos complementas, Señor. Wow, tú nos complementas, nos completas, Señor, porque no somos nada sin ti, Señor. Y esta es la mañana que hacemos, Señor, para fortalecer nuestra relación contigo, Señor, para intimar contigo. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Por la eternidad solo importa
solo Cristo. A mí me encanta esa parte, me encanta esa parte. Me encanta. Se va a acabar el audio, pero yo quiero que sigamos cantando esa parte, porque es que hay que declararlo para poder vivirlo. Y dice que por la eternidad estaré contigo y nada más. ¡Ay, eso está poderoso! Eso está poderoso. Gracias, Señor, porque por la eternidad estaremos juntos, tú y yo. Hay que declararlo, Señor. Eternamente, Señor, seremos tú y yo. Gracias, Señor. Nuestra intimidad no terminará. Estaré contigo nada más. Por la eternidad solo importará que a los ojos te podré mirar. Nuestra intimidad no terminará. Estaré contigo nada más. Vamos a repetirlo una vez más. Por la eternidad solo importará que a los ojos te podré mirar. Nuestra intimidad no terminará. Estaré contigo y nada más. Una vez más. Por la eternidad solo importará que a los ojos te podré mirar. Nuestra intimidad no terminará. Estaré contigo y nada más. Una vez más, les mentí, sorry. Por la intimidad solo importará que a los ojos te podré mirar. Nuestra intimidad no terminará. Estaré contigo y nada más. Gracias, Señor, porque declaramos en esta mañana, hicimos un pacto, renovamos nuestro pacto de que estaremos contigo y nada más hasta la eternidad. Amén. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? ¿Cuántos lo creen en esta mañana? No lo escucho. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Amén. Aleluya. Así mismo es. Así que ahora nuestra hermana Julianet nos va a compartir un poco sobre la palabra de Dios y yo sé que va a ser de bendición en esta mañana. Dios los bendiga. Bendecidos sean todos en esta mañana. Dios les bendiga. Espero que hayan amanecido bien, que el Señor los haya traído con bien y los regrese con bien. Yo creo que el mensaje de hoy va a calar hondo. Creo que tiene un propósito, porque el enemigo se ha querido levantar en esta mañana. No hice más que montarme en el carro y una goma vacía. Y yo, no, ningún arma forjada contra mí prosperará. Y esto significa que el enemigo está furioso por lo que hoy va a suceder aquí. Así que le doy gracias al Señor por haberme traído con bien. Le doy gracias porque me permitió llegar a su casa para impartir la palabra en esta mañana. Señor, te pido en esta hora que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Que yo sea un instrumento en tus manos, Padre, y que yo sea un canal de bendición, Padre, porque tu mensaje va a llegar a los corazones en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Así que el tema que yo titulé para el día de hoy se llama Alcanzados por su gracia y alcanzando con gracia. ¿Por qué lo titulé así? Pues porque todos nosotros necesitamos de la gracia de Dios, pero también tenemos una responsabilidad de reflejar esa misma gracia hacia los demás. En Mateo 10:8, Jesús le dijo a sus discípulos
que así como ellos recibieron por gracia den a los demás. Y empecemos por el principio. Vamos a definir qué es la gracia. Gracia significa cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a una persona. Gracia significa don o favor que se hace sin merecimiento particular, una concesión gratuita. La gracia es un perdón o es un indulto, o es una amnistía, o es misericordia, o es piedad. Todas estas palabras son sinónimos de gracia. Y también dice que la gracia es la potestad de otorgar indulto, la potestad de otorgar perdón. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un favor inmerecido, es una bondad, es un regalo que Dios nos ha dado sin que nosotros no los hayamos ganado. La gracia de Dios es la expresión máxima. La máxima expresión de la gracia de Dios es Jesucristo. Por medio de su sacrificio recibimos el perdón y la salvación. Entonces, dijimos que gracia también se traduce en misericordia. ¿Y qué dice el significado de misericordia? Significa que es la decisión de no castigar a alguien que merece un castigo. Es la compasión que se traduce en perdón. Así que la palabra opuesta a gracia es castigo. Nosotros merecíamos un castigo, pero Dios no nos dio un castigo. Dios nos dio un perdón, nos dio la salvación, nos dio un regalo, nos dio su bondad. Por su gran amor nos regaló el perdón. Gracias, Padre. Vayamos a Efesios 1. Efesios 1, versículo 4. Y dice, ¿están conmigo? Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Así que Dios nos escogió a través de Jesucristo para limpiarnos, para perdonarnos, para amarnos. Y todo esto es para glorificar su gracia, para glorificar el regalo tan grande que nosotros recibimos sin pagarlo, sino que por la buena voluntad del Señor, Él nos las regaló, nos las dio. Ustedes saben que, ¿verdad? Uno de los sinónimos de gracia que dice que es amnistía. Ustedes saben que es cuando recibimos multas de tránsito, esperamos a que venga la amnistía para pagar menos, ¿verdad? Pues nuestra multa está paga ya. Quien pagó el precio, quien la pagó en la totalidad fue Jesucristo en esa cruz. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que impartir a los demás. No un mensaje de castigo, no un mensaje de juicio, sino que hay
Hay un Salvador que nos ama. Hay un Dios Padre eterno que nos ama por sobre todas las cosas y que está esperando para recibirnos en sus brazos, para perdonarnos, para darnos de su gracia. La gracia de Dios implica tener misericordia y compasión. Y eso es parte de lo que es el carácter de Dios. Dios nos muestra que Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Ustedes saben cuánta paciencia Dios nos tiene, cuánta gracia se ha derramado sobre nuestras vidas. Una y otra vez, porque esto no es cosa de verdad que una vez Dios nos rescató. Bueno, Dios nos rescató para vida eterna, eso sí, pero cada día, cada vez que nosotros metemos las patas, ahí viene el Señor con su gracia y nos cubre y nos arropa. Vamos a ver, vayan conmigo a Nehemías capítulo 9 para que vean cómo es el Señor de maravilloso. Nehemías 9. Versículo 16. Vamos a leer bastante aquí porque les quiero mostrar algo. Y dice, Nehemías 9:16. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, fueron tercos y no escucharon tus mandamientos, rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Fueron tercos y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste, ni siquiera cuando hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias. En tu gran compasión, tú no los abandonaste en el desierto, sino que la columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar. Y diste tu buen espíritu para instruirles, no retiraste tu maná de su boca, y les diste agua para su sed. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto, y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron, ni se hincharon sus pies. Cuánta misericordia el Señor tuvo del pueblo de Israel que fue desobediente, que fue blasfemo, que desobedecía una y otra vez, que fallaba una y otra vez, que escogieron otro Dios, que idolatraron un becerro fundido de metal, ignorando las maravillas que Dios había hecho, dándole la espalda a Dios, y aún así Dios no los abandonó. Dios les dio de comer, Dios les dio de beber, Dios les dio vestimenta, Dios los guió por el camino. Cuánta paciencia y cuánta gracia Dios derrama sobre nuestras vidas una y otra vez, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores. En el versículo 26, porque esto no se acaba aquí, el versículo 26 dice, ok, espérate, un poquito antes, en el versículo 24 dice que los hijos, así que entraron los hijos, la generación siguiente, así que entraron los hijos y poseyeron la tierra. Y tú sometiste delante de ellos a los habitantes de la tierra, a los cananeos, y los entregaste en su mano con sus reyes y los pueblos de la tierra, para hacer con ellos como quisieran. Capturaron ciudades fortificadas y una tierra fértil, tomaron posesión de casas llenas de toda cosa buena,
cisternas excavadas, viñas y olivares, y árboles frutales en abundancia. Comieron, se saciaron, engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. Así que no solo Dios los guardó, los guió, les proveyó, sino que luego recibieron en abundancia la victoria, porque vencieron, capturaron ciudades. Pero aún así, ¿qué dice el versículo 26? Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti, y cometieron grandes blasfemias. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos que los oprimieron, pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti, y tú escuchaste desde el cielo. Y conforme a tu gran compasión, les diste libertadores que los libraron de mano de sus opresores. Pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti. ¿Cuántas veces, después de que el Señor nos libra de una prueba y le damos gracias, gracias Dios porque me libraste, gracias Dios porque esta pudo haber sido mi consecuencia, pero tú no lo quisiste así, gracias por cubrirme una vez más? Pasan 2 o 3 días y se te olvida y vuelves y caes en lo mismo. ¿Cuántas veces después de que el Señor te libra, vuelves a ser desobediente y vuelves a darle la espalda y a hacer las cosas bajo tu voluntad y no la de Él? Y aún así dice, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por tanto, tú los abandonabas en manos de sus enemigos para que los dominaran. Cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Dieron la espalda en rebeldía, fueron tercos y no escucharon. O sea que no solo la generación de sus padres fue terca y desobediente, sino que la próxima también lo era. Y aún así dice en el versículo 30, sin embargo, tú fuiste paciente con ellos por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en manos de los pueblos de estas tierras, pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. ¿Cuántas veces en lo que acabamos de leer dice, pero el Señor no los abandonó, pero el Señor en su misericordia, pero el Señor en su compasión, pero el Señor lo guió, pero el Señor, siempre, por más desobediente, por más tercos que seamos, su misericordia, su gracia nos alcanza día a día. Y nosotros, aquí los que estamos hoy, no somos nada diferentes a estas generaciones del pueblo de Israel. Seguimos cojeando de la misma pata, pero el Señor sigue extendiendo su gracia. Cuánta paciencia no nos tiene el Señor, cuánta gracia derrama sobre nuestras vidas. Así que ya definimos lo que es la gracia, cómo el carácter de Dios se revela, se muestra en su palabra para mostrarnos cuánta gracia Él tiene sobre nuestra vida. Entonces vamos a ver cómo es que fuimos alcanzados por su gracia. ¿Cómo estábamos antes de la gracia? Vayan conmigo a Romanos 3, versículo 23. Romanos 3:23.
antes de que la gracia fuera derramada sobre nosotros a través del sacrificio de Jesús, estábamos perdidos y muertos en pecado. Dice Romanos 3:23, porque por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Así que esto nos muestra cómo Cristo nos encuentra en nuestro fanguero, en nuestra perdición, en nuestro desorden, y cómo nos extiende su gracia por simplemente creer en Él, tener fe en Él, y nos justifica. O sea que necesitamos entender que la gracia está disponible para todos, para todo aquel que cree. La gracia no depende de quién tú seas, la gracia no depende de tu pasado, la gracia depende de quién es Dios. Un Dios que nos amó tanto, que dio a su Hijo por nosotros. La misma gracia que Dios tiene con un asesino es la misma gracia que tiene con un ministro del Señor. No hay diferencia, no hay excepción. Dios no hace excepción de persona. Y si no entendemos lo que es la gracia y cuán importante y crucial es la gracia en el Evangelio, entonces no entendemos el Evangelio que predicamos. La cruz tiende a ser escandalosa porque es por gracia, porque simplemente por creer en Jesús, por tener fe y aceptarlo como nuestro Señor, somos justificados. Se borra nuestro pasado, se borra nuestro pecado, se borra todo por su gracia, porque no lo merecemos. Merecíamos un castigo eterno y no recibimos un castigo, recibimos un perdón, recibimos un amor inagotable, porque fuimos hechos del amor para el amor. Así que entendamos que la gracia va mucho más allá de nuestras obras, no es por lo que nosotros podamos hacer. La gracia muchas veces choca con el orgullo humano, porque nos hace pensar que nosotros necesitamos hacer algo o cumplir esta lista de reglas, de requisitos para ser justificados por Dios, para ser perdonados. Y muchas veces nosotros mismos ponemos obstáculos para aquel que necesita del Señor, que necesita conocer la verdad, poniéndole trabas para llegar a Jesús. Y no tiene que ser así. Jesús te dice que vengas, ven a mí y yo te daré descanso, ven a mí. Jesús decía, sígueme. Jesús no te decía, mira, arréglate esta cosita y esta otra y luego entonces vamos a ver si me puedes seguir. No, Jesús dijo, síganme. Y cuando le decimos a alguien que necesita dejar esta conducta o necesita arreglar esto para ser salvo, para que Jesús lo perdone, estamos basando la salvación en la conducta humana y no en la gracia y la obra de Cristo Jesús en la cruz. Porque Cristo, ¿cuántas cosas no nos perdonó Cristo en la cruz? Todo. No lo merecíamos, pero su gracia no solo nos alcanzó, no solo nos salvó, sino que nos transformó en nuevas criaturas. Cuando chocamos, cuando experimentamos la gracia transformadora de Dios, nos llenamos de gozo, de paz y de tanto agradecimiento que reconocemos que no merecemos nada y sin embargo hasta aquí nos ha traído el Señor, que eso nos impulsa a querer compartirlo con los demás.
Eso nos impulsa a querer gritar a los cuatro vientos las buenas nuevas de Jesús. De que si Dios lo hizo conmigo, si su gracia me cubrió y me alcanzó a mí, también lo puede hacer contigo. Y como dice Pablo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Si Dios lo hizo con Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, que mataba a los cristianos, y Dios se le reveló, el Espíritu Santo lo interceptó y lo transformó, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? ¿Y cómo no lo va a hacer con el que está allá afuera? Así que de esa misma gracia que hemos recibido, de esa misma gracia que Dios ha derramado sobre nosotros, tenemos que alcanzar con gracia a los que están afuera. Tenemos que mostrarles cómo esa gracia está disponible para ellos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues reflejando a Cristo. Reflejando a Cristo. Cristo iba a los lugares de los marginados, a los lugares llenos de pecadores, a los lugares que eran completamente alarmantes para los religiosos del tiempo. Pero Él iba en busca de sus ovejas perdidas. Él iba en busca de esas almas que Él sabía que necesitaban de Él. Vayan conmigo a 1 Pedro 4:10. Es más, vamos desde el versículo 8. 1 Pedro 4:8. Dice: sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros tiene una tarea específica. Cada uno de nosotros tiene algo en lo que es su especialidad, en lo que es su virtud, en lo que es lo que Dios ha puesto en ti, que va a hacer lo que eso mismo que Dios ha puesto en ti como un don, es lo que Él va a utilizar para su gloria, para mostrar su gracia a los demás. Así que, según los dones que Dios nos ha dado, impartamos a los demás. El Evangelio no es para quedarse entre nosotros, entre estas cuatro paredes. El Evangelio es llevarlo a aquel que está perdido, sin juicio, sin condenación, en amor, en gracia y en amor, de verdad, porque Jesús iba restaurando las vidas. Jesús iba con su amor limpiando y transformando a cada persona. No iba señalando. Él señalaba a los religiosos y señalaba y les decía que eran un nido de víbora, porque no estaban haciendo lo que les tocaba hacer, porque estaban haciendo de la casa de Dios un negocio, porque en vez de ser una casa de oración, la hicieron un negocio y no estaban llevando el mensaje de Dios a su pueblo, y ponían tantas reglas y tantas restricciones que ni ellos mismos podían cumplir, y pretendían que el que venía de afuera las cumpliera. Miren, si por esa puerta entra alguien que no es normal para nosotros, entre comillas, o que tal vez pueda mostrar un pecado a simple vista, aunque no se supone que nosotros juzguemos por apariencia, solamente Dios juzga el corazón.
pero no seamos nosotros un estorbo para la persona que viene necesitada de afuera y entre por esa puerta. Mostremos la gracia del Señor, mostremos el amor de Dios, porque todos necesitan, y mucha gente no se acerca aquí pensando que aquí es el Tribunal Supremo y que vamos a someter juicio, sino que esta es una morada de amor. Hagámosle honor al nombre que tiene nuestra amada iglesia. ¿Cómo podemos extender la gracia de Dios? Perdonando a quienes nos han ofendido. La gracia fomenta relaciones más fuertes y auténticas con los demás, basadas en el perdón y la compasión. Así que, ¿cómo extendemos la gracia de Dios? Mostrando compasión y misericordia, siendo sensible a las necesidades de los demás. Siguiendo el ejemplo de Jesús, observa a la gente que te rodea. Mira más allá de simplemente lo físico, evalúa emocionalmente, espiritualmente sus cargas, sus luchas. Tal vez simplemente a veces prestar atención, poner tu oído para que esa persona simplemente se desahogue y se abra contigo. Si una persona viene y se abre contigo y se desahoga contigo, muchas veces es el Señor mismo permitiendo que eso pase para que tú seas esa sal, para que tú seas esa luz en medio de las tinieblas, para que le impartas esperanza y le cuentes las buenas nuevas de salvación, para que seas tú ese hijo de Dios, esa luz que ilumine su vida, que sea el Espíritu Santo que hable a través de ti. Tú eres ese canal de bendición. Así que es importante dar aliento con nuestras palabras, que nuestras palabras sean amables, que nuestra conversación edifique y construya. Y eso me lleva al otro punto de cómo podemos extender la gracia de Dios hacia los demás, y es hablar la verdad, pero con gracia. No significa que ¿verdad? En su momento venga el juicio de Dios. Eso no significa que al nosotros hablar de la gracia estemos eliminando que vendrá un juicio después, al final. Pero ¿qué persona que tú le digas va a venir un juicio se va a acercar a Dios? Se va a alejar más, va a tener miedo. Y tú no quieres, ni yo quiero, que la gente se convierta por miedo, sino que experimenten el amor de Jesús. Miren, si a mí hay algo que me transformó, fue conocerlo a través de su palabra. Si hay algo que cambió mi vida, fue conocer cuánta misericordia y cuánto amor y cuánta gracia hay en cada una de estas páginas, cuán grande es su amor, cómo el carácter de Dios se ve reflejado en cada una de nuestras vidas y cómo eso nos transforma. Entonces necesitamos el evangelio no cambia, la palabra de Dios no cambia, pero sí podemos utilizar estrategias para atraer a la gente. ¿Qué es lo que la gente está buscando? ¿Qué es lo que la gente busca en el mundo que nosotros no estamos ofreciendo? ¿Por qué el mundo suena más atractivo que los brazos del Señor? Si es Jesús quien lo llena todo. Es Jesús quien transforma nuestros corazones. No es por obra, es por su gracia. Porque su gracia se manifiesta en nuestra vida, y cuando nosotros aprendemos a identificarla, cuando podemos literalmente hacer conciencia y decir: wow, Señor, gracias porque es que yo no merecía esto, pero a ti te plació por tu buena voluntad. Cuando experimentamos eso, no hay manera de que alguien se pueda resistir a eso. Entonces, ¿cómo vamos a mostrarle esto tan grande a la gente? ¿Cómo podemos hacer que les dé curiosidad? ¿Será que nosotros no estamos reflejando la imagen de Cristo? Porque la gente huye de nosotros en vez de acercarse.
Si somos luz en medio de las tinieblas, necesitamos evaluarnos, evaluar nuestros corazones y pedirle al Señor que sea Él renovando nuestra mente día a día para que nosotros sepamos en qué estamos fallando nosotros, en qué necesitamos entregarle al Señor para que Él se manifieste en nuestra vida, para que las vidas lleguen a Él. Porque esto no se trata solo de nosotros, se trata de que todos alcancen la salvación. Jesús vino a buscar a los pecadores, vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, no a los santos. El sano no tiene necesidad de enfermo. El sano no tiene necesidad de médico, sino los enfermos. Y nosotros todos necesitamos del Señor, todos. Vayan conmigo a Eclesiastés 10, versículo 12. Eclesiastés 10, 12. Mira la importancia de hablar la verdad con gracia. Dice: llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él lo consumen. Nuestras palabras tienen que estar llenas de gracia, de esa gracia inmerecida. Nuestras palabras deben ser amables, para que con esa dulzura y ese amor podamos enamorar al que está allá afuera, enamorarlo de Jesús. En Colosenses 4, versículos 5 y 6 dice: anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Anden sabiamente para con los de afuera. Necesitamos tener la sabiduría del Señor para saber cómo hablarle correctamente a las vidas que no conocen al Señor. Mira, hay mucha jerga. El lenguaje del cristiano, muchas palabras en la Biblia, muchos términos que el que nunca ha escuchado de Jesús no va a entender ni papa. Que si el juicio, que si tantas cosas, que si la escatología, ¿qué es eso? O sea, literalmente necesitamos hablar, llevar las buenas nuevas de salvación, mostrarle la gracia a los demás con palabras que se puedan entender como a un niño, con palabras sencillas. Y como mejor podemos hacer eso es nosotros siendo testimonio vivo, contando cómo Dios ha obrado en nuestra vida, para demostrar que así como nosotros no somos perfectos y no necesitábamos serlo para que el Señor nos amara, de igual manera ellos, aunque no son perfectos, Dios los ama también. Las palabras son bien importantes. Acuérdense que el poder de la vida, en el poder de la lengua está la vida y la muerte. Dice: las palabras indignas hieren, causan dolor, destrucción. Las palabras amables sanan, son tiernas, traen restauración, benefician a quienes las escuchan. Miren, les voy a contar lo que pasó esta semana. Ustedes saben que el domingo pasado yo les conté mi testimonio sobre lo del concierto de Bad Bunny. Y yo cuento el testimonio en mis redes sociales. Y lo cuento porque ya había corriendo un video de una sierva del Señor. Y yo no puedo decir si esa persona Dios le habló o no le habló.
porque no soy quien para juzgar eso. Pero uno puede decir la verdad con gracia, es la manera en que se comunica el mensaje. Entonces yo veía que esta persona decía que todo el que va para allá está condenado, está perdido, hizo un pacto satánico con el diablo. Entonces, ¿cómo eso enamora a la gente? ¿Cómo eso te atrae a los pies de Jesús? Y yo decía, yo voy a contar mi testimonio, no para juzgar, no para condenar, sino para sembrar una semilla a través de lo que Dios ha hecho en mí, de por qué yo no voy a ir. Y lo conté. Y yo llevo más de un año haciendo videos, y este es el video que más alcance ha tenido. Sobre 14,000 personas han visto este video. Cientos de comentarios de la gente, un mensaje que refresca, un mensaje correcto, la verdad de Jesús. Y es con amor, con misericordia, con compasión, porque yo también estuve ahí, yo también estuve en ese lodo, yo también estuve en ese hoyo. Pero yo no necesitaba que alguien viniera a condenarme y decirme que ya yo no tengo remedio. No, sino que tú fuiste perfecto. Después que salgas de ahí, ¿cómo tú te sientes? ¿Todavía tú crees que necesitas de un Dios salvador? Sí, perfecto, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Entonces, no es que no llevemos la verdad, es cómo la llevemos, con gracia, con esa misma gracia que hemos recibido, ese perdón inmerecido. Vayan conmigo a 1 de Timoteo 1. ¿Cómo podemos extender la gracia de Dios? Compartiendo las buenas nuevas de salvación. Hablando del amor y la gracia de Jesús. De cómo ese amor y esa gracia transformó mi vida. Y que quiero que transforme la tuya también. Porque no fue el yo venir todos los domingos a la iglesia desde que tengo como, no sé, desde el vientre de mi madre, lo que me transformó. Esto es como dice el pastor, esto es un aperitivo. Asistir aquí, congregarse, es necesario, ¿verdad? Tener nuestra comunidad de fe para apoyarnos los unos a los otros, para orar los unos por los otros. Pero este es el aperitivo. Lo que me ha transformado a mí ha sido yo escudriñar su palabra, yo rendirme a su voluntad, yo literalmente entregar todo y poner a Dios primero en mi vida, yo poniéndolo primero, no simplemente viniendo aquí un domingo a la semana, un día a la semana. Así que vamos a leer en 1 de Timoteo 1, 13 al 16. Y dice, Pablo está hablando de cómo él era. Dice, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. ¿Cuánta ignorancia no vemos por ahí? Y decimos, Señor, perdónalos porque no saben lo que dicen ni lo que hacen. Pero hay que ver cómo no siempre que alguien diga un disparate y se te retuerce todo por dentro porque tú dices, Dios mío, es que eso está muy lejos de tu verdad. Pero ¿cómo se lo decimos? A veces no hay que decir nada, a veces simplemente mostrarle que tú tienes paciencia, que tú tienes amor, que tú tienes mansedumbre, templanza. Y dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia,
para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Gracias, Señor. Jesucristo demostró toda su paciencia y entonces nosotros nos ofenden, le tratamos de llevar la verdad a alguien y como no la aceptó la primera vez que se la dijimos, ya nos rendimos, nos quitamos y ya lo sometemos a juicio. Olvídate, que el Señor se encargue y le parta un rayo por el medio. No, si el Señor tiene misericordia en abundancia para todos. Amén. El que anda en malos pasos no está perdido del todo. Mientras esté respirando, tiene una esperanza, tiene una oportunidad de vida, tiene una oportunidad para clamar al Señor. Así que no demos por perdido al que simplemente está descarriado. ¿Cómo podemos extender la gracia? Nosotros viviendo una vida transformada por su gracia. Cuando nosotros andamos conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, y somos el testimonio vivo, caminando por ahí, de cómo Dios obró en nuestra vida. Eso es llevar el mensaje. Eso es llevar el mensaje. Ahora mismo puede haber gente de mi pasado, gente que me rodea, que estén sorprendidos tal vez de por qué ahora yo estoy fanática. Pero, ¿realmente es fanatismo? ¿O es que el amor de Dios me ha transformado de tal manera que es que ya yo no puedo ser igual? Ya no puedo volver atrás. Porque yo quiero vivir para el Señor, yo quiero agradarlo. Esa es la diferencia entre relación y religión. Cuando nosotros hacemos algo, porque eso es lo que dice la palabra y porque debemos obedecer, y lo hacemos simplemente porque es lo que corresponde, no es lo mismo a hacerlo cuando el Señor te da la convicción y tú lo haces porque el Señor ha trabajado en ti, te ha mostrado que eso no es para ti. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, porque cuando hacemos las cosas por deber, nos crea una carga. Y entonces nos cuesta hacer las cosas del Señor porque son una carga. Pero cuando lo hacemos porque lo amamos, nos deleitamos en hacer su voluntad. Nos deleitamos en su palabra, en vivir conforme al Espíritu de Dios. Y solo eso es posible a través de su gracia que se refleja en nuestra vida. Que el Señor te encuentra, te choca con su gracia, te da una bofetada con su gracia y te dice: mira todo lo que he hecho por ti. Y aún te sigo amando, mira todo lo que tú has hecho. Y mi amor por ti no cambia, porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada que nos pueda alejar de Él. ¿Cuántas veces el Señor no ha sido misericordioso y fiel con el pueblo de Israel a pesar de su terquedad, de su desobediencia? El Señor no nos deja de amar porque nosotros le fallemos. Le duele, eso sí, pero no nos deja de amar, ni se rinde con nosotros. Dios no se rinde. Los que nos rendimos somos nosotros, que somos de corta duración. No tenemos resistencia espiritual. ¿Cómo podemos extender esa gracia? Orando por el necesitado, intercediendo, clamando por esas vidas, que esa gracia que se reflejó en nuestra vida, que así como el Señor me mostró a mí su gracia y su misericordia, se le revele a la otra persona también, y que le muestre cuán amado es por el Señor, que es escogido. Así que resumiendo, el poder de la gracia de Dios, cómo hemos sido alcanzados por la gracia y cómo alcanzamos nosotros con gracia. La gracia de Dios es un regalo inmerecido, pero también es un poder transformador que nos capacita para vivir
de manera diferente y para extender ese amor y ese perdón a otros. Al vivir bajo la gracia, reconocemos que no merecemos el amor y el perdón de Dios, pero que Él nos lo ofrece libremente y a cambio estamos llamados a extender esa misma gracia a quienes nos rodean. Voy a cerrar con este versículo que dice en 1 de Pedro 3:18: Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor. Enamorémonos más del Señor cada día. Concentrémonos en amar a Dios. Y al amarlo, eso nos va a impulsar a amar a los demás. Eso nos va a impulsar a vivir, a dar a conocer a Jesús. No hay nada mejor que vivir con Jesús en nuestro corazón, que es el único camino. Así que esta es mi exhortación para el día de hoy. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los favorezca en todos sus caminos. Amén. Ponerse de pie. En esta mañana, si hay alguna necesidad, petición de oración, levanta tu mano para orar, para unirnos juntos en un clamor, en un mismo sentir. JD, oración para mi hermano. tu hermano, amén. ¿Alguien más? Sandrita. Padre Santo y Padre bueno, en esta hora, Padre, mira a las personas que han levantado su mano, Señor. Padre, en esta hora te pido que seas tú supliendo cada una de las necesidades, Padre, ya sean físicas, espirituales, emocionales, Padre. Solo tú las conoces, Padre, y sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, Padre. Te damos gracias por cada vida, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú el médico por excelencia, que seas tú transformando, sanando cada herida, cada vida, cada enfermedad, Padre. Atamos y paralizamos toda obra del enemigo que se quiera levantar en nuestra contra, Padre. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará en el nombre poderoso de Jesús. Padre, a ti clamamos sabiendo que tú eres un Dios fiel y misericordioso, que eres clemente y compasivo, Padre, que tú inclinas tu oído a nuestro clamor y que no eres sordo ante nuestras peticiones, sino que aquel que se deleita en ti, Padre, tú le concedes las peticiones de su corazón. Gracias, Padre, porque sabemos que tu obra conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia, Señor. Sé tú supliendo la necesidad de cada uno en esta mañana, Padre. Sé tú sanando cada enfermedad en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gracias te damos, Señor, porque está hecho, porque lo creemos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, sí, ven, Darilyn, a cantarte el grito aquí. Busque su diezmo y su ofrenda. Vamos a darle gracias al Señor porque Él ha sido más que bueno. Nos vamos a ir vieja escuela. Yo no sé tocar la pandereta, pero gracias al Señor me dio una madre que ella sí sabe tocar la pandereta y nos va a bendecir con su don en la pandereta. Amén. Y dice: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, sucede